Bien, muy bien. Vamos ahora a avanzar un poquito más y ahora vamos a hacer las perspectivas caballeras, axonométricas de este objeto, así como lo hemos aprendido en el video anterior, en el módulo del arquitecto Ferrari, que habló de las perspectivas o proyecciones. En realidad son todas proyecciones, nosotros nos referimos por una cuestión práctica, porque vemos las tres dimensiones, que son perspectivas. Por lo tanto, vamos a ver de qué se trata y qué es lo que tenemos que hacer. En este caso, voy a dibujar, o vamos a hacer, que es la que también tienen que hacer ustedes, ¿no? Es la perspectiva o caballera de planta. ¿Eh? Usamos la escuadra porque vamos a usar la escuadra de 45 grados, verificamos una horizontal y una perpendicular. Por lo tanto, acá estamos usando la escuadra de, la escuadra de 45 grados. Entonces, vamos a repasar un poquito eso. Línea horizontal, fíjense que utilizo la paralela. Línea vertical, para lo cual me sirve la escuadra de 45 grados. Tengo que trabajar con ángulos de 45, para lo cual uso también la escuadra, y las verticales que me van a estar indicando la altura del objeto. En este caso no hay ninguna reducción, habíamos visto anteriormente, por lo tanto, si el objeto dijimos que tenía 6 metros de altura, en el eje de las alturas dibujaremos 6 metros, en el eje de la profundidad, si tiene 6 metros, dibujaremos 6 metros, y en el eje de la longitud o del largo, dibujaremos los 8, los 10 o los 12 metros de largo que tiene el objeto prearquitectónico. Siempre es importante que ubiquemos la figura humana también en la altura correspondiente. En este caso, si es en escala 1 en 50, pues será 1,5 centímetros, 1,5 centímetros, usando la regla graduada, la escuadra o un escalímetro. Vamos a realizar ahora la perspectiva caballera de frente, y acá sí habíamos dicho, si bien la metodología es similar, acá hay que tener mucho cuidado en un aspecto. En las caballeras, y acá sí de frente, recuerdan que hicimos varias variantes, en todas ellas de frente aparece o necesitamos reducir uno de los ejes. En este caso, el que hemos usado nosotros es el eje de la profundidad o del ancho. Y fíjense este aspecto que es muy importante. Acá tenemos más detalladamente, acá tomamos el frente, que puede ser la vista frontal, y en la profundidad o en el ancho, acá reducimos. O sea que si teníamos 6 metros, vamos a dibujar 3 metros. Eso es muy importante a tener en cuenta, porque si no, se nos va a ver deformado el objeto. Eso es muy, muy importante a llevar a cabo. Bien, por lo tanto, figura humana, en este caso en verdadera magnitud, va a estar la figura humana. Quiere decir que acá dibujé 1,50 m, pues estoy trabajando en escala 1 en 50. Si esto tenía 6 metros de alto, pues he dibujado 6 centímetros. Y si esto tenía 6 metros de ancho o de profundidad, he dibujado 3 centímetros. Bien, vamos a ver la que sigue, la última que tenemos que hacer, la perspectiva axonométrica y isométrica, que también la hemos visto. Posicionamos el tablero como siempre, la hoja también, siempre tener en cuenta que esté lo más paralela a los bordes, y la que nos guía y nos acompaña es la regla paralela, que es la que nos va a indicar cuando nosotros la apoyemos sobre el borde, sobre el filo que tiene la paralela, sobre el bisel, ahí vamos a anotar y vamos a posicionar. Luego la pegamos para que no se nos desplace, y ahí va a aparecer. En este caso vamos a usar la escuadra de 30 grados, es muy importante. ¿Por qué? Porque la isométrica, axonométrica,
tenemos que tener en cuenta nosotros que en este caso, en esta perspectiva, el ángulo que vamos a usar son 30 grados y 30 grados. Entonces, muy importante que no nos olvidemos de eso, ¿no? O sea, importante tener en cuenta este ángulo de 30 y este ángulo. Por eso usamos las escuadras de 30 grados. Ustedes acá lo pueden apreciar y pueden darse cuenta de lo que les estoy diciendo. O sea que agravarse en este momento es tener en cuenta para cada perspectiva, conceptualmente, qué ángulo voy a trabajar, para lo cual veré qué escuadra uso. Entonces, eso es muy importante, porque si no nos vamos a equivocar y en vez de hacer una axonométrica isométrica, vamos a hacer una caballera de planta, vamos a hacer otro tipo de perspectiva. Entonces, usamos la escuadra de 30 posicionada de manera vertical y en perpendicular con la regla paralela, y ahí siempre, fíjense que en todas las perspectivas paralelas, la altura siempre la dibujamos de manera perpendicular a la regla paralela, ya sea usando para este caso la escuadra de 30 o para lo que hablamos de la caballera de planta, la escuadra de 45. Siempre, inclusive para la caballera de frente también, independientemente de la reducción que tenga. Entonces fíjense, y ahí posicionamos la axonométrica isométrica. Esa es la que más vamos a usar de las axonométricas. De las caballeras vamos a usar la de planta y, como le hemos ido nombrando, algunas de frente y esta axonométrica isométrica. Entonces, es importante que veamos a ustedes cómo les va a quedar la lámina. Acá tenemos el tablero que venimos usando, o la mesa, y todas las perspectivas paralelas juntas, que esa es la lámina que van a realizar a posterior de las vistas y de los cortes. O sea que vamos a tener una lámina de vistas en escala 1 en 100, una lámina de cortes en escala 1 en 100 y una lámina de perspectivas paralelas también en escala 1 en 100. En este caso, todo este ejercicio va a estar referenciado a la escala 1 en 100. Y cada una de ellas, fíjense, está relacionada con la escuadra que se utiliza. La caballera de planta usamos escuadra de 45 grados sin reducción, ¿sí? Ahí la pueden ver. Caballera de planta sin reducción, escuadra de 45 grados. Caballera de frente, es importante ahora tenerlo en cuenta. Fíjense que la caballera de frente, ustedes tienen altura y largo en verdadera magnitud, la profundidad con una reducción del 50%, y utilizamos, en este caso de esta caballera que estamos haciendo, usamos la escuadra de 45 grados. ¿No? ¿Se acuerdan que había varias variantes? Pero en este caso vamos a usar la de 45 grados y la reducción va a ser a la mitad. Y continuamos con la última, que es la axonométrica isométrica, ¿sí? Que en este caso, en esta perspectiva, usamos la escuadra de 30 grados, para lo cual tampoco tenemos reducción. Línea horizontal paralela a la paralela del tablero. Fíjense que en todas las perspectivas la línea horizontal siempre está referenciada a la línea que tenemos horizontal paralela a la regla paralela. ¿Se dan cuenta? Usamos entonces caballera de planta, escuadra de 45, caballera de frente, escuadra de 45 con reducción, y perspectiva axonométrica isométrica con ninguna reducción, y utilizamos la escuadra de 30 grados. Muy bien.